Good evening. The television and radio stations of the United States and their Lo que estás affiliated viendo stations. es el primer debate presidencial televisado de la historia. Se realizó el 26 de septiembre de 1960 y fue protagonizado por el vicepresidente Richard Milhouse Nixon y el senador de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Este debate definió al presidente de Estados Unidos. El debate fue visto por más de 70 millones de personas en una época donde no existía el internet. Para resaltar esta enorme cantidad de audiencia, comparémoslo con el primer debate presidencial en 2012 entre Barack Obama y Mitt Romney, el cual tuvo una audiencia de 67 millones de espectadores. President Obama and Governor Romney. 67 millones de espectadores parece muy cercano a los 70 millones de espectadores de los años 60, pero ojo, ya que los espectadores en el 2012 corresponde aproximadamente al 19% de la población, mientras que los espectadores de los años 60 corresponden al 39% de la población de ese año. El primer debate entre Nixon y Kennedy fue demasiado influyente para determinar al presidente, siendo Kennedy el ganador. Pero ¿por qué? Ocurrió algo curioso porque la mayoría de la gente que escuchó el debate por la radio, ojo, que solo escuchó el debate por la radio, daba por ganador a Nixon, mientras que los que lo vieron por televisión daban por ganador a Kennedy. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que escuchar un discurso sea tan diferente a ver al candidato dar su discurso? Es extraño, ¿no? Prestemos atención a que tanto el presentador del debate como Kennedy están vestidos de un color que resalta, mientras que Nixon llega a confundirse con el fondo. Y pongan especial atención en la postura de las piernas y las manos de los candidatos. Resulta que Kennedy no solamente siguió las recomendaciones del productor de televisión, como por ejemplo el vestuario, el lenguaje corporal, la postura frente a las cámaras, sino que él fue aún más lejos. Se bronceó con semanas de anticipación, eligió muy bien el color de su vestuario para que contrastase con el fondo del estudio, e incluso pidió a su propio equipo que se maquillase, mientras que Nixon rechazó ser maquillado, no se bronceó, su vestuario se confundía con el fondo, se encontraba además fatigado por una campaña sin descanso. Estaba saliendo de una dolorosa infección en la rodilla que lo hizo estar semanas en el hospital. Y tuvo la mala suerte de que cuando llegó al estudio de televisión, al bajarse del vehículo, se golpeó la rodilla con el marco de la puerta, por lo que también mostraba un aspecto cansado, enfermo y una mala postura frente a las cámaras. El resultado fue un Kennedy que resaltaba por su buen aspecto y un Nixon que se había opacado. Kennedy, en 1961, se convirtió en el presidente de Estados Unidos. ¿Será posible que detalles como la apariencia influyan tanto en la valoración de los votantes? La respuesta es sí, totalmente. Nuestro cerebro busca justificaciones para tomar decisiones. No solo se guía por lo racional, sino que también por lo emocional y lo sensorial. Normalmente elegimos lo que nos agrada, y es muy posible que en este caso lo que marcó la diferencia con Nixon fue la imagen agradable de Kennedy. Nixon, después de perder, dijo lo siguiente: confíe usted plenamente en el productor de televisión. Deje que le pongan maquillaje, incluso si lo odia. Que les diga cómo sentarse, cuáles son sus mejores ángulos o qué hacer con su cabello. A mí me desanima, detesto hacerlo, pero habiendo sido derrotado una vez por no hacerlo, nunca más volví a cometer el mismo error. Y al parecer aprendió la lección porque años después, precisamente el 20 de enero de 1969, Nixon se convierte en presidente. Y luego, otra vez en 1972. De hecho, Nixon tuvo una de las victorias más aplastantes de la historia de los Estados Unidos. Ganó por más del 60% de los votos y en 49 estados de los 50.
A pesar de que los resultados de las elecciones son definidos por múltiples factores, es muy posible que Kennedy, en 1960, haya ganado por lo que se conoce como sesgo de halo. El sesgo de halo es un sesgo cognitivo en el que juzgamos, priorizando las cualidades que consideramos positivas o negativas, en este caso, el aspecto de los candidatos. Los sesgos son patrones de pensamiento automáticos que influyen en la toma de decisiones. Básicamente son atajos mentales y suelen llevarnos a razonamientos ilógicos. De hecho, hace un tiempo vi algo curioso. Resulta que hay divulgadores que consideran a los agnósticos como ateos cobardes, pero también hay divulgadores que los consideran como creyentes cobardes. Hoy vamos a hablar de por qué creo que los agnósticos sois todos unos malditos cobardes. ¿Por qué? Porque básicamente los agnósticos sois ateos. Pero yo diría que casi los agnósticos más bien son creyentes de closet, ¿no? Vale. Son creyentes que no se atreven a dar el paso. Entonces me dijo, agnóstico es ser una persona que no sabe si Dios existe, no sabe si no existe, por tanto, no se pregunta. Yo suelo decir, y perdonen los agnósticos que no lo sean, que el agnóstico es un ateo cobardón. Y esto puede ocurrir por desconocimiento de la postura filosófica del agnosticismo, pero también puede ser un reflejo de sus sesgos. Podría ser sesgo de proyección. En este caso, un creyente podría proyectar su propia necesidad de certeza en el agnosticismo, interpretando la postura filosófica como cobardía. De manera similar, un ateo podría proyectar su rechazo a la fe en los agnósticos, viéndolos como creyentes que no se atreven a admitirlo. También se visualizan muy bien los sesgos cuando vemos jugar a nuestro equipo de fútbol favorito. Si el árbitro cobra algo en contra del equipo contrario, podemos sentir que es un cobro legítimo, pero cuando es en contra de nuestro equipo, podemos llegar a pensar que es un cobro exagerado. ¡La puta que me parió! Los sesgos se forman por las experiencias, las creencias, las emociones o simplemente por simplicidad al procesar información. Nuestro cerebro busca ser más rápido, busca ser más simple y de esta forma se ahorra energía. Tomar atajos mentales es evidentemente más simple que analizar la consistencia de los discursos políticos, la trayectoria de los candidatos, el historial político, etc. Y los sesgos cognitivos suelen provocar errores de razonamiento, conocidos como falacias lógicas. Y en esto nos centraremos en este video. Una falacia es cualquier razonamiento o argumentación falsa que aparenta ser verdadera. Te haré una pregunta y responde de manera sincera. ¿Cuál crees que es la razón por la que el cuello de una gallina es frío? Piénsalo. Las respuestas más comunes son por tener un cuello muy delgado, por tener pocas plumas en la zona del cuello, porque las aves son frías en general y porque el sistema de circulación de las gallinas hace que esa zona sea fría. Pero la respuesta correcta es que no es frío, de hecho, es más cálido que el nuestro. La temperatura corporal de una gallina ronda aproximadamente los 41 grados Celsius. Lo que ocurre es que hay una afirmación implícita en la pregunta. La afirmación es: el cuello de la gallina es frío. Y nuestra mente, por simplicidad cognitiva, busca una justificación plausible para la afirmación. De esta forma no se gasta tiempo ni energía en preguntarse si realmente sabemos o no si la afirmación es verdadera. A este tipo de error de razonamiento se le conoce como la falacia de la pregunta compleja. Detectar las falacias nos ayuda a evitar ser engañados por otros y por nosotros mismos. De hecho, este tipo de preguntas donde hay una afirmación implícita está presente en muchos debates y conversaciones y se usa para llevar al contrincante a posturas contradictorias o falsas, o simplemente para que la otra persona llegue a las mismas conclusiones sin mayor cuestionamiento. Y te mostraré un muy buen ejemplo en donde Jordan B. Peterson, que es un doctor en psicología clínica, detecta de manera increíble todas las falacias de pregunta compleja de Cathy Newman.
que es la presentadora del canal 4 News. On to another debate that's been very controversial for you. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. That didn't happen. You wouldn't follow the change of law, which was designed not to once it was outlaw law. discrimination. No. Why well, that's what they said it was designed to do. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I have exercised my freedom of speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. Except you haven't sat there and... I'm just trying to work that out. I mean... Ha! Gotcha. You have got me. I'm trying to work that through in my head. Yeah, it took a while. It did, yeah. It took a while. You have voluntarily come into this studio and agreed to be questioned. Mm-hmm. A trans person in your class has come to your class and said they want to be called That's never happened. And I would call them she. So you would. So you've kind of changed your tune on that. No, I said that right from the beginning. What I said at the beginning was that I was not going to cede the linguistic territory to radical leftists, regardless of whether or not it was put in law. That's what I said. And then the people who came after me said, oh, you must be transphobic and you mistreat a student in your class. It's like, I never mistreated a student in my class. I'm not transphobic, and that isn't what I said. En la ciudad donde vivo, mucha gente, incluidos amigos míos, votaron por un candidato simplemente porque salía mucho en las redes sociales y en la tele. Y no tomaron en cuenta sus propuestas ni proyectos. De hecho, habían propuestas realmente absurdas. Y este candidato salió electo. Pasaron los años y la gente se arrepentía de haber votado por él por diversas polémicas. Una forma de detectar falacias es aprendérselas de memoria los diferentes tipos de falacias que existen. Pero hay demasiados tipos diferentes de falacia. Tenemos, por ejemplo, el ad ignoratiam, ad hominem, argumento del argumento ad consecuencia, negación del antecedente, afirmación del consecuente, falacia del hombre de paja, y así tenemos un montón de otras falacias. Y resulta que con el pasar de los años podrían aparecer más falacias aún. Así que para gente como yo que no tiene memoria para las palabras, me gustaría mostrarle una forma de detectar cualquier tipo de falacia sin tener que recordarlas todas. Para reconocer las falacias tenemos que aprender la estructura básica de un argumento lógico. Y son tres partes simplemente. Tenemos las premisas, que son afirmaciones iniciales que se utilizan para construir un argumento. Luego tenemos el razonamiento, que es el proceso lógico que conecta a las premisas con la conclusión, y la conclusión, que es la afirmación final que se deriva de las premisas. Un típico ejemplo clásico es premisa 1. Todos los humanos son mortales. Premisa 2. Sócrates es humano. Conclusión. Sócrates es mortal. El razonamiento en este caso es el siguiente. Consideremos A igual a humano, B igual mortal y C igual Sócrates. Entonces tenemos lo siguiente. Premisa 1. Todos los A son B. Premisa 2. C es A. Conclusión. Como A es B y C es A, entonces C es B. Como todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, se deduce que Sócrates es mortal. Todo bien, no hay errores. Pero veamos qué sucede si cambiamos A, B y C. Consideremos A
paraguas, B, plástico, C, dibujo. Nos quedaría premisa 1, todos los paraguas son plásticos. Premisa 2, mi dibujo es un paraguas. Conclusión, mi dibujo es de plástico. Tenemos la misma estructura lógica, pero es evidente que hay algo que está mal. ¿Qué está ocurriendo aquí? La estructura lógica está bien, lo que está mal es el contenido de las premisas. La premisa 1 no es siempre verdadera, ya que podemos encontrar paraguas de diferentes materiales, aunque podría ser que se esté hablando de un conjunto de paraguas en el que todos son de plástico, así que podríamos considerarla verdadera. Pero en la premisa 2 tenemos una ambigüedad, ya que el dibujo de un paraguas no cumple la función de un paraguas, sino que es solamente la representación de uno. Cuando el error se encuentra en las premisas, se le llama falacia informal. Probemos otra cosa. Consideremos A, humano, B, mortal y C, cangrejo. Tendríamos premisa 1, todos los humanos son mortales. Premisa 2, el cangrejo no es un humano. Conclusión, el cangrejo no es mortal. En este caso, el error está en la estructura y no en las premisas. De hecho, las premisas son verdaderas, pero no hay ningún proceso lógico que pueda conectar ambas premisas para llegar a esa conclusión específica. No hay relación entre la premisa 1 y la premisa 2 que nos permita inferir que el cangrejo no es mortal. La característica mortal no es necesariamente exclusiva de los humanos, por lo que la única conclusión válida sería: no se puede concluir algo sobre la mortalidad del cangrejo basándose solo en estas premisas. Cuando el error se encuentra en la estructura, se le llama falacia formal. Todas las falacias son formales o informales. Inclusive, aun cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es válida, no siempre hay una única conclusión posible. Por ejemplo, premisa 1. Si hay un incendio, hay humo. Premisa 2. Hay humo. A partir de estas premisas podemos llegar a varias conclusiones válidas posibles. Por ejemplo, puede que haya un incendio, puede que alguien esté fumando, puede que haya una parrilla encendida, y etcétera. Por lo que no es correcto afirmar que solo una de las conclusiones es válida, sino que es necesario una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de premisas. En el caso que solo se afirme una de las conclusiones como la única posible, podríamos estar enfrente de la falacia conocida como falso dilema o falsa dicotomía. Esta falacia ocurre cuando se presenta una situación como si solo hubiera dos opciones posibles. ¿Es esto o es esto otro? Cuando en realidad puede haber más opciones. Consideremos también de que hay veces que el procedimiento lógico está totalmente mal y tú tienes tus premisas y la conclusión no se deriva de las premisas, pero sin embargo la conclusión es verdadera. ¿Cuántos días de la semana empiezan por la letra M en castellano? 2. ¿Pero sabrías decirme cuáles dos? Sí. Marzo y mayo. ¿Qué debemos hacer para saber si estamos frente a una falacia? Primero, verifica las premisas. Pregúntate si realmente estás de acuerdo con las premisas y si hay justificaciones o evidencia para creer que son verdaderas. También considera si las premisas son siempre verdaderas o solo en ciertas situaciones específicas. Identifica cualquier tipo de ambigüedad, ya que en el lenguaje una misma palabra puede significar varias cosas a la vez. Verifica la conclusión. Debes evaluar si la conclusión es la única posible o si hay más conclusiones posibles. Como vimos con el ejemplo del humo, donde podría haber un incendio o quizás alguien cocinando, alguien fumando, una parrilla encendida. Hay múltiples conclusiones posibles y no podemos decidir por una sola porque faltan premisas. Verifica que la conclusión realmente se derive de premisas que son relevantes. Un ejemplo interesante ocurre cuando alguien quiere invalidar el argumento de otra persona atacando a la persona y no al argumento. En ese caso, no serían válidas sus premisas.
mujer carga con los traumas que le dan los diferentes tipos de hombres con los que se pasa acuesta. por arriba. Quiero saber, la mujer que esté con usted, ¿cuánto trauma usted le transfiere? Porque usted tiene cara de que trauma cualquiera. Pero tú le estás marchando al invitado. Perdóneme. Pero respeten al invitado. Perdóneme. Eso se llama, eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Ciencia. Ataque abdomen. No puedo con tu argumento, te ataco a ti. Ataca mi argumento. No. Refútame con ciencia. Refútame con estadística. Pero que no te atacó. Ahora, ¿te puedo atacar lo personal? No. Ella sí puede. Ella sí puede. Cuando se trata sobre un tema que realmente te interesa y te importe demasiado que la conclusión sea sólida, te recomiendo verificar el razonamiento de una manera estructurada. ¿Qué recomiendo en este caso? Que escribas las premisas de manera clara y verifiques las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son los principios lógicos básicos con los que tú puedes derivar las premisas hacia las conclusiones. Para esto te recomiendo que leas este libro, que no tiene muchas páginas, te lo leerás en unos 20 o 30 minutos, y una vez que aprendas esto, puedes verificar la estructura lógica del argumento. Y en el asunto del libro, si me permites, libros como los de ellos han existido en nuestro país desde hace muchos años. Hay gente que ha venido desde entonces, argentinos, brasileños, han escrito mentiras. Yo lo que les digo a los chavos de las universidades es que los libros sirven para muchas cosas, hasta para trancar una puerta o para poder balancear un mueblecito. Que si se los venden a fuerza, pues lo compren y lo tengan ahí, ¿verdad? ¿Puedo sumar? Bien. Sí. Algunas preguntas. ¿Leyó usted el libro? Afortunadamente no, ni me interesa. El libro como nosotros han sido escritos dijo que el libro como nuestros ya han sido escritos, dijo que el libro miente, a continuación dice que no ha leído el libro, por lo cual el que miente es usted. Es importante que podamos reconocer las falacias porque estamos rodeados de esto constantemente, porque vivimos en un mundo donde la política está en todos lados y los políticos son personas que cuidan mucho su imagen, por lo tanto van a utilizar cualquier método para que su imagen se mantenga limpia y tenga una mejor impresión ante la gente. ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es esa apuesta que usted hace respecto de cuáles son las políticas que usted pretende levantar desde este gobierno comunal de eventualmente convertirse en alcalde? Mis propuestas, Carolina, son bien claras. Primero, limpiar el municipio. Ayudar a los profesores, a la gente de la educación, al personal honorario. Crear espacios de áreas verdes en la ciudad. Crear espacios recreativos. Limpiar el centro. Apoyar el sistema de salud. Estas son mis propuestas. Pero muchas más. Claro, pero ¿no tienen un programa? ¿Lo tiene a vista de la comunidad o no ha hecho? No, aún no lanzo mi programa. Lo tengo listo, pero aún no lo presento. En educación, sí, usted ha dicho que pretende pagar la deuda histórica. Sí. ¿Cómo haría eso posible, candidato, entendiendo el nivel de la deuda también histórica en esta zona? Hay recursos, Carolina. Y insisto, hay recursos municipales, hay dinero municipal. ¿Pero cuánto significaría pagar esa deuda? Yo no tengo el dato, de verdad, por eso se lo pregunto. ¿Cuánto significaría pagar esa deuda? Mucho dinero se está calculando, pero se puede. Cuando se quiere, se puede. Candidato, pero igual es tan limitado, perdón que insista en la pregunta, pero es que es lo mismo que hablábamos recién. Usted dice, la ciudadanía un poco está cansada, ¿cierto?, de esta política tradicional o de sacarse la foto, de prometer cosas o que se diga algo, porque eso es la deuda de los profesores. Entendemos que es una cuestión tremendamente sensible y que por años. Entonces, decirlo porque usted realmente cree o se comprometería que eso puede ser posible, más allá de que sea solo el ofrecerlo. Por algo lo estoy diciendo, Carolina, y por algo lo estoy ofreciendo. No voy a ofrecer algo que no pueda. Nunca. Este candidato salió electo y, por supuesto, como se lo pueden esperar, no cumplió la promesa de pagar la deuda histórica. Y esto no solamente es aplicable a los políticos, también para cualquier personaje público, por ejemplo a la gente que trabaja en televisión. Tú tienes una postura política que yo respeto, tú fuiste uno de los que apoyó a la gente, entiendo, de la lista del pueblo. No, y está bien, tiene que ver la lista del pueblo pero conmigo, no aproveches tu tribuna. No, la lista del pueblo, no tengo nada que ver con la lista del pueblo. Ni siquiera sé quiénes son. Bueno. Rafael Montesinos es un candidato independiente por la lista del pueblo. Va por el distrito 12, quiere estar en el Parlamento representándolos a todos ustedes. No, y está bien, tiene que ver la lista del pueblo pero conmigo, no aproveches tu tribuna. También te voy a invitar a que patrocines a candidatos independientes, en este caso independientes de la lista del pueblo. Mientras hacía este video me encontré con algo interesante, y es que estaba buscando videos de ejemplo y me doy cuenta que noticias que había visto, videos que había visto con anterioridad,
de políticos, de personajes públicos, habían desaparecido. Es interesante porque me da a pensar de que hay gente que le importa tanto esa imagen que seguramente solicitaron que se borrase cierto contenido de ellos en internet. Es curioso. Para evitar las falacias se necesita práctica. Trata de identificarlas día a día en cada conversación, ya que todos cometemos falacias. Además, estamos en la época de las redes sociales y los algoritmos de estas redes nos conocen demasiado. Tanto que son capaces de mostrarnos lo que nos agrada y lo que nos genera emoción. Y dejarnos guiar solamente por nuestras emociones es algo más instintivo que racional. Además, las IAs, que también nos conocen muy bien, en muchas ocasiones no nos entregan las respuestas que necesitamos, sino las respuestas que nos satisfacen, reforzando así nuestros sesgos. Las redes sociales y las IAs pueden llegar a formar personas que viven bajo falacias y bajo razonamientos absurdos. Con todo lo anteriormente dicho, considero que es nuestro deber evitar ser engañados por otros y por nosotros mismos. Esto ha sido Ciencia Filosofía. Mucho gusto. Hasta la próxima.